Bueno, si no tienen alguna otra consulta, vamos a empezar. Hoy la idea es desarrollar la parte de gráficos y nos quedaría el tema de los últimos dos temas de buscar objetivos y escenarios, que es lo que entraría en el primer parcial. Así que yo creo que esta semana terminaríamos los temas que incluyen el primer parcial. Y vamos a empezar, por supuesto, ya con temas del segundo, porque después entre los dos parciales hay muy poco tiempo. Pero bueno, lo que podamos avanzar lo hacemos. Y el jueves quizás es más cortita la clase, así que ya podemos hacer una especie de repaso de los diferentes temas desde que comenzamos por cualquier cosa que necesiten. ¿Alguna consulta? Chat. Ahí puse a grabar a Melanie. Bien. Paso a presentar la planilla y empezamos a trabajar la parte de gráficos. Bien. Confírmenme si están viendo la planilla y un título que dice resumen enero-febrero. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Bueno. Esto es lo que tienen en la parte de la guía de trabajos prácticos como actividad para trabajar gráficos. Lo que tienen que hacer, bueno, es, armar una nueva hoja, en esa poner resumen trimestral. Está escrito acá que es enero, febrero, pero resumen bimestral. Y van a tomar la primera parte de la planilla y eso lo van a pegar ahí. Y después tienen que, lo de febrero, entonces lo tienen que pegar, pero como vínculo, para que tome los datos de febrero, ¿sí? Y pueden copiar el formato y pegarle el formato del resto. De la planilla, voy a ir duplicándola. Lo que tiene que resultar acá es que van a tener un cuadro resumen de enero. Esto que tienen aquí. Deberían hacerlo uno a uno, digamos, pero bueno, la idea es que pongan en una hoja todo lo que tienen ahí. Todo lo que tienen como valores, y entonces después en el cuadro resumen tienen que ir sumando lo de enero y lo de febrero. Si están todos vinculados, esto harían armando tendrían lo de enero por un lado, ¿sí? Lo de febrero por el otro vinculado, y después un cuadro resumen enero y febrero donde suman el precio de venta de enero y el precio de venta de febrero y tienen el total del bimestre. Lo mismo el promedio del bimestre, el mayor valor, las comisiones, bueno, esto que ya queda porque el valor por precio, y acá por código de vendedor tienen el código de vendedor, la cantidad de ventas, total de comisión de enero y febrero, y después la tabla cruzada donde, si recuerdan, esta tabla la habíamos hecho con la función contar si conjunto y sumar si conjunto. Entonces,
La idea es hacer una serie de gráficos que nos permitan mostrar cómo es la información del bimestre, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Para hacer gráfico, la planilla de cálculo es lo más sencillo que tiene de hacer un gráfico. Yo elijo una serie de números, ¿sí? Cualquiera sea la serie de números, y le digo insertar un gráfico y el Excel me va a hacer un gráfico. Entonces, por el lado del procedimiento para hacer gráfico, no es algo que sea complicado hacerlo. Entonces, cuando vamos a hacer un determinado gráfico es porque queremos mostrar algo de la actividad que realizamos. Entonces, ¿qué quisiera, por ejemplo, mostrar de las ventas bimestrales? Y bueno, podría ser que tenga que mostrar, comparar la cantidad de ventas por vendedor. Entonces tendría que seleccionar este conjunto de datos donde tengo el código de vendedor y tengo la cantidad de ventas que realizó, ¿sí? Entonces, este gráfico, los datos están bien ubicados. Está el código que quiero que aparezca en el eje de las X y está la cantidad de ventas, ¿sí? Podría ser con alguna otra actividad, y sí, podría ser con la marca y las cantidades, por ejemplo, comparar la marca de Renault y Peugeot en un gráfico de barras o en un gráfico circular. Entonces, lo que tengo que tener en claro es con qué voy a hacer el gráfico. Entonces, si quiero comparar la cantidad de ventas de cada código de vendedor, y selecciono lo que va a ser mi eje X y los datos que quiero representar. Cuando voy a realizar un gráfico, tengo que tener en claro que el área que voy a elegir tiene que ser rectangular. Todas las filas tienen que tener la misma cantidad de columnas y todas las columnas la misma cantidad de filas. O sea, no puedo elegir 3 celdas de la columna C y 4 de la columna D. Eso no lo va a poder hacer el gráfico. Va a intentar hacer algo, pero casi seguro va a salir algo que no corresponde. Vamos a empezar con el más sencillo, código de vendedor y cantidad de ventas. Le digo insertar y voy a colocar un gráfico de barras, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Me representa una barra celeste y una barra naranja, por lo que la planilla de cálculo entendió que el código de vendedor... Esperen que me están pidiendo acceder. Por lo que al ver que el código de vendedor es un valor numérico, entonces intentó representar ese valor numérico, que no sabe que es un código, no, piensa que es una cantidad, intentó representar entonces en celeste, puso los códigos de vendedor 2, 3 y 5, no, perdón, 2, 4 y 5. Y en naranja representó a la cantidad de ventas. Si ustedes hacen clic sobre la barra, por ejemplo, la barra naranja, le marca qué es lo que estoy representando de la planilla. Ven que sale como resaltado lo que está mostrando. Y si hago clic en la celeste, me resalta el código de vendedor. Bueno, así como está el gráfico, no me sirve para nada. ¿Sí? No, puede estar más o menos lindo los colores, pero las barritas salieron derechitas, pero no sirve para nada. Entonces, tengo que trabajar en el gráfico para mostrar únicamente las cantidades de cada vendedor en el bimestre. Por lo tanto, esta serie, que son las series celeste, que son los códigos de vendedor, no me interesaría que esté en el gráfico. Entonces, con la serie seleccionada, acá puedo presionar la tecla suprimir y me borra. Y me aparece únicamente la cantidad de ventas.
Pero fíjense que abajo me aparece 1, 2, 3. Entonces, y acá lo que quisiera que aparezca es los códigos de vendedor para que yo sepa cuál es el vendedor respectivo. Entonces, cuando tengo este inconveniente, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar en el diseño del gráfico. Como tengo la cantidad de ventas, pero no tengo los códigos de vendedor, voy a ir a trabajar con seleccionar datos. Entonces, en seleccionar datos, voy a ver qué es lo que tiene este gráfico con lo cual estoy trabajando. Y la serie que tiene cargada para representar es cantidad de ventas. Y fíjense que esta es las entradas de la leyenda que serían la cantidad de ventas. Y acá aparece un cuadrito extra que me dice Profe, etiqueta. se ve lo que está haciendo. ¿Eh? Ah, No, está bien, tenés razón. A ver, espera un minutito. Hasta el gráfico llegamos acá, ahí se perdió cuando entré a seleccionar datos. Bien, esperame un poquito, dejo de compartir y voy a compartir toda mi pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Bien. ¿Están viendo el gráfico donde está la cantidad de ventas? sí, profe. Bien. Entonces les dije, como no tengo acá los códigos de vendedor, tengo que trabajar con los datos para que acá aparezca el código de vendedor. Entonces me voy a dentro, a ver, antes de hacer esto. Cuando estoy trabajando en la planilla de cálculo, en las celdas, ¿sí? Fíjense que el menú, la cinta de opciones, es la que venimos manejando desde siempre. Pero cuando inserto un gráfico y estoy trabajando en el gráfico, como voy a hacer ahora clic sobre el gráfico, van a ver que aparece una nueva barra de herramientas, una cinta de opciones que dice herramientas de gráfico. Y dentro de herramientas de gráfico tengo diseño y formato. ¿Sí? Estos son los elementos con los cuales puedo trabajar dentro del gráfico. Entonces, estando en diseño de gráfico, tengo algunas cuestiones. Acá, por ejemplo, podría elegir algún tipo de color o combinación de colores distintas. ¿Sí? Diferentes diseños para hacer el gráfico. Puedo cambiar la gama de colores con que va a trabajar. ¿Sí? Pero lo que me interesa ahora es los datos. Primero tengo que lograr representar que en este gráfico estén todos los datos que se necesita para que el gráfico se entienda. Entonces, estando ubicado en el gráfico, tengo las herramientas de gráfico activas, voy a seleccionar datos. Ahí sí se ve el cuadrito de diálogo, seleccionar origen de datos. Sí, profe, se ve. Bien, entonces, acá aparece el rango que estaba seleccionado. Como yo eliminé una serie, está marcado únicamente de 7 hasta de 10, ¿sí? Porque cuando yo borré la serie celeste de los códigos de vendedor, saqué eso de la representación. Yo no necesito tocar la parte de datos. Acá está bien la cantidad de ventas. Lo que yo necesito es trabajar en las etiquetas del eje horizontal. Entonces, lo que voy a hacer acá es elegir cuáles son el rango de los códigos de vendedor. Entonces, con esto seleccionado, fíjense que ya el gráfico aparece 2, 4, 5, que son los códigos de vendedor. ¿Sí? Entonces, con esto logré colocar una celda con contenido numérico en la identificación del eje y no que lo represente como parte del gráfico. ¿Qué otras cosas tengo?
nosotros que recién terminamos de hacer el gráfico, entiendo qué es esto, porque yo elegí los datos y sé lo que elegí para representarlo, pero si lo ve otra persona cualquiera de que no esté trabajando con esta planilla, sin duda que no va a tener la más mínima idea de lo que es esto, ¿sí? Más que las barritas naranjas que llegan hasta el 16, hasta el 6 y el 10, que son cantidad de venta, pero no sé de qué ni nada. Entonces, uno necesita colocar en el gráfico los elementos necesarios para que cuando uno mire el gráfico sea legible. Por lo tanto, acá tendría que poner en el título del gráfico cantidad de ventas de la concesionaria. Nombre de la concesionaria. Necesitaría colocar qué periodo estoy manejando. Trimestre, enero, febrero 2021. ¿Sí? Bien, eso en el gráfico, en el título. Después, acá abajo, el 2, 4 y 5, yo sé que son los códigos de vendedor, pero el que mira el gráfico no sabe que son códigos de vendedor. Entonces necesito colocar un título al eje X para trabajar en la parte de los componentes del gráfico. Tengo agregar elemento de gráfico. Entonces hago clic aquí y tengo diferentes opciones para trabajar. La que yo necesito es títulos de ejes, y en este caso, para el eje de las X, necesito que sea el eje horizontal primario. Entonces, hice clic en eje horizontal primario y aquí me habilita para escribir. Entonces, pongo en el códigos de vendedor, en el título del eje, y ahí aparece que el 2, el 4 y el 5 son los códigos de vendedor de la concesionaria. Y este que dice la cantidad, podría identificar qué es la cantidad de qué, cantidad de vehículos, entonces tendría que ponerle también un título al eje de la Y. De la misma manera, me voy a agregar elementos de gráfico, títulos de ejes, vertical primario, y ahí escribo cantidad de vehículos. Entonces, ya tengo identificado que estoy representando con el código de vendedor, y el vendedor 2 realizó 16 ventas. Acá es fácil leer el número, pero si tenemos números más difíciles como el total de precio de venta, sin duda que no voy a tener la exactitud con que dije 16, con que digo 6 o con que digo 10 acá para este valor. Tengo algunos otros elementos, por ejemplo, etiquetas de datos en el centro. Lo que hace es me muestra el valor en el centro de cada barra, por ejemplo. Entonces el 16, el 6 y el 10 que yo estaba leyendo lo aparecen representados ahí. Pero básicamente esto es lo que tenemos que tener mínimamente de acuerdo en cuanto a que un gráfico sea legible, ¿sí? Después tenemos un montón de otros elementos para trabajar. Por ejemplo, si elijo cambiar de colores, entonces elijo que tenga... Bueno, esto con una sola barra no se va a notar, pero que sea... Ahora vamos a elegir otras barras y vamos a ir trabajando sobre esto. Estoy pidiendo omisiones, espera un poquito.
puedo poner algún color de fondo. A ver, por ejemplo, si quisiera destacar, cambiar los colores de las barras, entonces selecciono las barras, por ejemplo, y ahí me voy con el botón derecho le digo, dar formato a la serie de datos, y entonces me permite, por ejemplo, hacer el relleno, como si quiero en los formatos 3D, alguna sombra, iluminación, etcétera. Entonces, bueno, vamos por el relleno, que es la primera opción, y le digo un relleno con degradado, y que vaya del color verde hasta a la dirección, si quiero que sea así en diagonal. Entonces, bueno, le cambió el color a las barras de acuerdo a lo que quería. Por ejemplo, podría ser con alguna imagen o textura. Como hice clic en el fondo, un minutito, vamos a deshacer esto. No tenía seleccionado las barras, ¿sí? Está seleccionado todo el gráfico. Entonces, cuando me fui a relleno, puedo elegir lo que estoy por hacer, va a ser sobre en este caso, todo el gráfico, que sería el relleno. Entonces, por ejemplo, acá elegiría el tipo de archivo que quisiera que aparezca. Ustedes vieron que por ahí aparecen imágenes. Pueden tener una imagen, el logo de la empresa, lo que sea, que quieren que aparezca en el fondo del gráfico. Esto generalmente lo que se hace como fondo de gráfico son lo que se denomina marcas de agua, de manera de que si hacen una fotocopia del gráfico, lo que sea, no pueden eliminar la marca de agua que quedó como fondo del gráfico. Si hacen clic sobre el título y pueden ponerle un relleno sólido, entonces el título va a aparecer con ese color, o elegir otro, que elegimos un color celestito más claro. Entonces trabajo con el gráfico de esa manera. Nuevamente, si quisiera un fondo únicamente para el área del gráfico, fíjense que quedan marcados. Ustedes ven los puntitos, yo sigo hablando, deténganme si por ahí no se entiende algo, por favor. Sí, Ven que profe, se ve. están los puntitos marcados del área donde está el gráfico. Entonces puedo colocar alguna imagen en ese lugar. Vamos a elegir algo que está acá. Entonces el área de gráfico queda con ese fondo, el fondo del gráfico con el otro, el título con su respectivo valor. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la parte que pueden ir haciendo los retoques necesarios para destacar algo en particular. Vamos a suponer que quieren destacar no las 3 barras, sino que, bueno, la barra más alta, que es la del vendedor 2, quieren que se distinga del resto. Entonces, si hacen clic una vez en cualquiera de las barras, se seleccionan las 3 barras. Pero si vuelven a hacer clic en una de las barras, queda únicamente seleccionada esa. Entonces, a esta la pueden marcar de determinada manera. Entonces, digo relleno con degradado y digo que vaya de color amarillo. Entonces, esa barra solamente es la que le estoy cambiando los colores. Hice clic acá, entonces, hoy antes de seleccionar las barras, fíjense que quedaron marcados los datos que están dentro de las barras. Entonces podría cambiarle relleno sólido y le cambio el relleno al numerito S. ¿Sí? Entonces tengo los numeritos dentro de las barras marcados de determinada forma. Las letras podría seleccionar acá, como está esa seleccionada, selecciono el tipo de letra,
puedo cambiarle el color, decirle que esté en color amarillo, entonces quedan los datos representados de esa manera. Lo mismo podría hacer con los ejes. Acá, por ejemplo, código de vendedor, el título quedó muy pequeño. Le puedo agrandar el tamaño de la letra. ¿Sí? Podría cambiarle el color de fondo también. A los números del eje, el 2, 4, 5, puedo cambiarle también el tamaño y cambiarle el color de la letra, ¿sí? También podría llegar a ponerle algún fondo a cada número, ¿eh? A ver si... Entonces quedan los números con un fondo negro y en celeste. Ya pasa a ser dañino a la vista tanto color, pero bueno, esto sería lo que podemos ir retocando y que va a depender de qué es lo que quiera mostrar como resultado. ¿Se entendió más o menos? Más o menos vamos a ir haciendo otro gráfico ahora. ¿Alguna consulta? Bueno. Bien. Vamos a tirarlo por acá al costado de este gráfico. Cuando se quiera ir. Bueno. Hicimos un gráfico con los códigos de vendedor y la cantidad de ventas. También puedo hacer un gráfico, hoy les había dicho, seleccionando cualquier tipo de números. Por ejemplo, podría seleccionar todo esto y hacer un gráfico y lo va a hacer la planilla de cálculo. Pero sin duda que ese gráfico, como se ve, no sirve de nada, ¿está? Pero podría ser un gráfico que, por ejemplo, quisiera comparar durante enero y febrero para cada vendedor la cantidad de cada marca. Entonces, necesitaría seleccionar la marca, no que me aparezca cantidad, sino que aparezca Renault y Peugeot. Seleccionar la marca, Renault y las cantidades. Y Peugeot y las cantidades. No me interesa la celda que dice la palabra cantidad, sino que me aparezca la marca y las cantidades. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar en forma alternada? O sea, que las celdas no son contiguas. Tengo que seleccionar esta, presionar la tecla Control y seleccionar donde están las cantidades de Renault. Presionar donde dice Peugeot y seleccionar las cantidades de Peugeot. Entonces, ahora con eso seleccionado, insertar un gráfico de barras. Y acá tengo en celeste Renault y en naranja Peugeot. ¿Sí? Nuevamente, lo que necesito es colocar en el eje X los códigos de vendedor, poner los títulos, etc. Entonces, voy a seleccionar datos y dentro de la etiqueta del eje horizontal elijo los códigos de vendedor. Entonces, ahí aparece 2, 4 y 5 como vimos hoy. ¿Sí? Tendría que poner el código de vendedor acá abajo como título. Nuevamente, diseño de gráfico, título de eje, horizontal primario, código vendedor. Listo. Cantidad de vehículos. Y fíjense que acá apareció el orden, aparece los códigos de vendedor que están en una columna, aparecen en el eje de las X y las marcas Renault y Peugeot como leyenda.
Quizás yo quisiera que aparezcan la cantidad acá, no clasificado por código de vendedor, sino que acá aparezca Renault y Peugeot, y que en las leyendas aparezcan los códigos de vendedor. Entonces aparecen no en el eje de las X los códigos de vendedor, sino las marcas. Para hacer eso, lo que tengo que elegir cuando estoy haciendo mi gráfico es cambiar entre filas y columnas. Entonces, acá, bueno, esta serie tengo que borrar. Marca, Renault, Peugeot. 9, 3 y 6. Este es Renault Peugeot. Esta marca está de más acá. Este tengo que borrar. Tengo que seleccionar la marca. Ah, no, pues no tengo dos series, por eso nomás es. Bien. Ya lo vamos a hacer. Bueno, lo que quería mostrarles es el tema de la selección. Hoy les había dicho que tiene que ser un área rectangular. Entonces, por ejemplo, si yo elijo los códigos de vendedor y elijo las cantidades y elijo la cantidad, cuando intente hacer un gráfico, esto me va a aparecer así, porque no son los datos que corresponden, ¿sí? Fíjense que me aparece 4 series de datos, cuando en realidad tengo 3 nomás, las cantidades, acá aparece uno solo. Entonces, con los gráficos, fundamentalmente es tener en claro cuáles son los datos con que voy a trabajar. Si quisiera comparar enero y febrero, lo que tendría que hacer es seleccionar los precios de ventas totales de enero y de febrero. Entonces, esto yo sé que es enero, esto sé que es febrero. Podría hacer un cuadrito acá donde diga enero, como escribí el mes, selecciono, me toma febrero, acá hago un igual y hago el vínculo con enero, y abajo hago el igual y hago el vínculo con febrero. Tengo los dos datos, acá es el total de ventas. Total ventas. Entonces ahora podría con estos dos datos tener un gráfico. Acá podría ser, por ejemplo, como es una sola serie, un gráfico circular. Entonces inserto un gráfico circular, existen diferentes opciones, en este caso selecciono un gráfico 3D si quisiera. Automáticamente hizo el gráfico, enero celeste, febrero naranja. Tengo algunas opciones para que me aparezca qué porcentaje de ventas fue enero, del total de enero-febrero, qué porcentaje fue en enero y qué porcentaje fue en marzo. En febrero, perdón. Entonces, las mismas actividades que hice en el gráfico de barras las puedo hacer en el gráfico circular también. Selecciono una de las porciones y le puedo, con el formato de las... Formato... porque no me deja elegir. Formato de etiqueta de datos. Puedo ir trabajando con los diferentes rellenos de las porciones de acuerdo a lo que quiera obtener. También siempre tengo estas opciones que vienen por defecto algunas características ya para tomarlas y dejarlas así nomás, pero bueno, si quiero algo personal tengo que entrar a trabajar sobre el gráfico con los títulos, etc. ¿Se entendió hasta acá, chicos?
profe. Bien. Ahora les voy a mostrar. Esperen que salga de acá. Voy a hacer una. Vamos a inventar un ejercicio. Vamos a suponer que tengo enero, cambio acá, hasta junio, y tengo Chaco, Corrientes. Y si van mirando, voy a poner en vista acá un poquito más grande. Para muchos de los ejercicios, cuando tenemos que trabajar nosotros en el diseño de algo y tenés que ponerte a pensar qué números usar, entonces vamos a suponer que vos querés hacer ventas en Chaco y Corrientes del semestre, y generalmente las ventas van entre 200 hasta 1000 por mes. Entonces, a fin de probar, puedo elegir una función que se llama aleatorio.entre, y ahí escribo 200, punto y coma, 1000. Entonces me va a generar números aleatorios entre 200 y 1000. Ahora lo hice como para hacer el gráfico. Entonces, esto es una función aleatorio entre, y aleatorio solo lo que hace es te genera un número de 0 a 1 distinto. Esto ya lo vieron en estadística, el tema de los números aleatorios. Una vez que ejecutaron esto, sin duda que tienen que copiarlo y pegarlo, porque por cualquier cosa que hagan en la planilla, si ustedes escriben igual 2 acá, se actualizan los números, esto vuelve a trabajar esa función. Entonces, lo que solemos hacer es copiar el resultado y Control-C y pegar los valores de manera que eso sea lo definitivo. Y esos son los valores que voy a representar en el gráfico. Entonces, acá podría tener una total de Chaco y Corrientes por mes. El total del semestre. Entonces, están fritando acá en casa, así que si escuchan como que se está friendo algo, después vienen a comer, ¿no? Espero que milanesa, profe. No, bueno, no da para tanta milanesa. No sé, yo espero que me dejen algo nomás para después que termine la clase. Con unas papas fritas estamos bien, profe. Con ¿Se unas escucha? papas fritas estamos bien. Con las papas fritas estaría bueno, una mandioquita frita, sí estaría mejor, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, acá tengo los totales. Puedo hacer un gráfico. Acá, por ejemplo, si quisiera ver cómo evolucionaron las ventas en Chaco y Corrientes, podría hacer un gráfico de líneas. Entonces, selecciono todos los valores de enero a junio de Chaco y Corrientes e inserto un gráfico de líneas. Entonces veo cómo fue la evolución, que este es un tipo de gráficos que es para trabajar en la parte de tiempo. Entonces veo cómo fue la evolución de las ventas en Chaco y Corrientes en los diferentes meses. ¿Podría ser algún tipo de otro gráfico con esta serie de datos? Sí. Selecciono, insertar,
podría tener un gráfico de barras horizontales. Entonces, acá tengo los meses, por supuesto los títulos de gráfico, todo eso que ya lo doy por descartado de que lo saben manejar, los títulos del eje X, del eje Y, del gráfico, las leyendas, etcétera, lo tendrían así. Fíjense que acá aparece como también, este es lo que sería el eje de la serie de datos a representar, serían de enero a junio y Corrientes y Chaco. Pero si quisiera que aparezca todo Corrientes de enero a junio y todo Chaco de enero a junio, lo que tengo que hacer es cambiar el orden de la serie de datos, que es lo que les quise mostrar hoy, que lo que hago es cambiar entre filas y columnas. Entonces selecciono esta opción y ahora me aparece en distintos colores los 6 meses y en el eje de las X las 2 provincias, Corrientes y Chaco. Eso lo hago acá. Lo mismo si tengo un gráfico de cambiar tipo de gráfico, vamos a hacerlo en columna. Si elijo un tipo de gráfico así, también puedo hacer que aparezca todo Chaco y Corrientes con los meses, o si hago cambiar entre filas y columnas, veo la comparación de mes a mes de cada una de las provincias. Hay otros tipos de gráficos dentro de cada uno de los formatos. Quiero que lo miremos rápido en este sentido. Columnas. La opción primaria es este tipo de gráficos. O con la rotación de ejes. El otro tipo de columna es cuando represento el total, pero, o sea, acá tengo el total de cada mes, pero identificado en distintos colores cuánto participa cada provincia. Este sería, o al revés, el total de Chaco y cuánto es en cada mes, como fue la participación. El otro, fíjense que este se llama columnas agrupadas o barras múltiples. Este se llama columnas apiladas porque tiene el total. Columnas apiladas pero en porcentaje. Entonces, del total de cada mes, ¿en qué porcentaje interviene cada provincia? O del total de Chaco, ¿en qué porcentaje interviene cada mes? Esto también le pueden, a ver, selecciono este. Esto también pueden hacer para que aparezcan porcentajes, por ejemplo, las cantidades. A ver, elijo acá, hay uno que tenga porcentajes. Ninguno que me aparezca en porcentajes. A ver si con etiqueta de datos, más opciones de etiqueta de datos. Mostrar valor. Habría que ver ahí, debería aparecer un nombre de la serie. Mostrar línea guía. Qué raro. Ah, pues está porcentualmente el 100% acá. Pero debería aparecer, debería tener alguna opción ahí para colocar el porcentaje en lugar de él. Bueno, los otros tipos de gráficos son los en columna. Fíjense, estos son los 3 tipos. Están las barras múltiples, las apiladas en valor absoluto y las apiladas en porcentaje. Y después los mismos, pero ya en 3 dimensiones, que son las columnas. Lo mismo aparece en barra, en circular. En este caso no podemos hacer nosotros un gráfico circular porque tengo más de una serie de datos, ya sea en la columna o ya sea en la fila. Entonces un gráfico circular no tiene sentido. El gráfico de línea que habíamos visto, bueno, acá va a ser
comparativo de Chaco y Corrientes, que no me sirve, pero este es el que habíamos visto hoy, que me mostraba la evolución de cada uno de los datos. Después hay algunas opciones, bueno, histograma aparece acá, pero no es lo que nosotros vimos en estadística de cómo resulta el histograma, ni la ojiva, no es lo mismo. Después, el diagrama de dispersión, que sin duda ya lo conocen. Otro gráfico es uno que se conoce como radial, que esto se suele utilizar más en la parte del laboratorio, porque muestran cómo intervienen los diferentes componentes y cómo se mueven dentro de un radio. Se suele ver en la parte de la confección de medicamentos, las diferentes componentes que tiene cada medicamento. Bueno, esto con respecto a los tipos de gráficos y los formatos que podemos aplicar. Podría tener un gráfico con el total, entonces selecciono con control un área alternativa. Nunca tengo que mezclar, para hacer un gráfico, mezclar los detalles con los totales. O sea, no puedo poner esta columna porque, fíjense, si hago un gráfico de columnas, siempre la tercera columna va a ser la suma de las otras dos, por lo tanto va a distorsionar el gráfico. O manejo los detalles o manejo los resúmenes, que serían los totales que quiero manejar. Entonces, para el total tendría que seleccionar la parte de los meses, los totales, y ahí sí insertar, por ejemplo, un gráfico circular. Aceptar. Acá le puedo decir que aparezcan los porcentajes, esto lo modifico, cambiar colores, esto es lo que le queríamos. Si esto lo monocromático es que las distintas porciones de los sectores aparezcan dentro de la misma gama de colores, como opciones ya preestablecidas del manejo de gráficos. Bien. Pues ya casi las 9. Esta es la parte de gráficos. Lo más sencillo es manejar un conjunto de series para hacer algún tipo de gráfico de barras múltiples, o un porcentaje de total. Cuando tengo una sola serie puede ser el gráfico comparativo de sectores, o bien el gráfico de líneas, que es el que se trabaja para mostrar la evolución. Siempre que manejen el tiempo, generalmente se trabaja con el tema de líneas. Bien. ¿Alcanzaron a leer lo que les dije la clase pasada del principio de Pareto? ¿Sí o no? Ni se acordaron, ¿eh? Bueno. ¿Están viendo un PDF? ¿Unidad 1 que dice? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense en la parte en la página 10, tenían algunos, empieza con efectividad y eficiencia de la información, principios de la información, y uno de los principios que tienen es la capacidad de reducir la incertidumbre, que se lo conoce como principio de relevancia, donde los componentes que la manejan le da una determinada importancia. Y en ese principio, vieron este gráfico que está medio feucho a la vista. Este tipo de gráfico que ustedes ven acá es lo que se conoce como clasificación ABC o principio de Pareto.
Y en general en todo sistema, cualquiera sea el sistema, no solamente un sistema informático, todo sistema donde se concreta un gran número de acontecimientos, se verifica que unos pocos de ese gran número de acontecimientos representa la mayor parte del valor total. Y este es el gráfico de Pareto que yo les estuve diciendo que vamos a tratar de construirlo en... Ay, esperen que me están pidiendo. Hoy día estuvo. En forma aproximada, o también se dice regla del 80-20 o 20-80, se observará que un 10% de todos los acontecimientos representa un 60% del valor total. Por ejemplo, saldo de deuda, etc. Un 40% representa el 90% del valor total y el 60% final representa solo un 10%. O sea, ¿dónde voy a establecer yo mis prioridades para atender las circunstancias que me puedan representar mayor valor? Y si le doy más importancia a este 10%, que solucionando esto recupero el 60% del valor total, voy a atender estos problemas. Luego seguiría con los del B y por último con los del grupo C. Entonces es como para ver esa parte la parte del principio de relevancia que ustedes tienen en la unidad 1. Lo que vamos a hacer nosotros es, en base a un ejercicio que es el que ustedes tienen planteado, tratar de hacer el gráfico. Voy a ir a la planilla de cálculo. Y la idea va a ser hacer este tipo de gráfico. Llegar a este tipo de gráfico. Para eso tienen un ejercicio donde les aparecen estos datos. Cuando uno compra un vehículo, muchas veces algunos tienen reclamos de los vehículos por algo que está mal y necesitan solucionar. Y en general, si es un vehículo 0 kilómetros, eso está en garantía. Entonces, cuando la fábrica quiere ir reduciendo la cantidad de reclamos que tienen en garantía, sin duda que se van a tratar de fijar cuáles son los problemas que más se presentan. Entonces, puede construir un tipo de cuadro donde dice, bueno, tengo estos problemas. De los burletes de la puerta fuera de lugar, hay 17 reclamos. Que el aire acondicionado no enfría del vehículo, hay 63 reclamos en garantía. Que el encender el vehículo, después de varios intentos, hay 4 reclamos. Falla de llave de control centralizado, 1. Falla de conectividad de Bluetooth, 5. Las puertas no cierran correctamente, 51 reclamos. Marcas de rayas en pintura exterior, 11. No funciona limpia parabrisas. Bueno, diferentes problemas que fueron ocurriendo y anotaron el total de veces que se presentaron clientes con ese tipo de reclamos. Entonces, ¿cómo puedo organizar para mostrar esta información y decir cuáles son los problemas que tengo que atender? Lo podría hacer con un gráfico. Entonces, como principio de relevancia, tendría que poner qué problemas debemos atender primero para evitar la mayor cantidad de reclamos posibles. Sin duda que si uno mira los números, tengo este problema y el tema de las puertas, que son cosas que debería atender. Fíjense que de 3, 6, 9, 12 problemas distintos, ¿sí? De un total de no sé cuánto ahora porque lo tenemos que armar,
fíjense que yo atendiendo estos dos problemas puedo resolver bastante la cantidad de reclamos que recibo en garantía de los vehículos. Entonces, ¿cómo debería construir para hacer un gráfico de este tipo? Puedo tenerlo así, ¿sí? Pero, ay, aquí no se me mueve el gráfico. Puedo tener esto así. Si yo hiciera no voy a poder construir el gráfico de Pareto como está así planteado el ejercicio, pero bueno, con detalle de problema y la cantidad que representa, puedo insertar un gráfico, a ver si me deja, un gráfico de barras, donde aparecen en el eje de las X los problemas y en el eje de la Y la cantidad de reclamos. Este es un gráfico de barra común. Ya veo que hay 3 barras que sobresalen, 4 barras que sobresalen del resto, que son los problemas más frecuentes que se presentan. Pero la idea no es hacer un gráfico de este tipo, que también es útil, sino poder representarlo de la forma desde el... Uy, no sé qué hice. De la forma del principio de Pareto, ¿sí? Entonces, la idea va a ser llegar a este gráfico. Y los voy a dejar para que traten de pelear ustedes un poquitito antes de mostrarles. Ya para la próxima clase volvemos a tocar el gráfico. Pero fíjense, si quisiera lograr este gráfico, ay, que se me va. Quisiera lograr este gráfico. Fíjense, tengo los tipos de reclamo ordenados por su frecuencia de mayor a menor. Entonces, estas barras celestes las podría construir tranquilamente si ordeno los problemas de acuerdo a los que tienen mayor y menor frecuencia, ¿sí? Eso sí, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo para que puedan continuar con el gráfico. Y después acá, esta barrita naranja, que es el diagrama de Pareto que les estaba mencionando, es la que nos va a permitir decir que atendiendo estos 3 problemas, estos 3 primeros problemas que representan más o menos el 20% de la cantidad de problemas, si atendemos estos 3, estamos resolviendo aproximadamente el 80% de los casos que se presentaron. Y fíjense, tengo un eje que es la cantidad en valor absoluto, 60 y pico de reclamos del aire acondicionado, 50 y pico de los otros reclamos, casi 20 del cuarto tipo de problema. Y acá lo represento porcentualmente, o sea, tengo un valor absoluto a la izquierda, un valor relativo a un porcentaje del total a la derecha. Entonces tengo 2 ejes, un eje primario y un eje secundario en Y. Y bueno, el eje X, que es lo que corresponde. Pueden hacerlo por separado, sí, a modo de prueba. El tema es, lo haríamos la próxima clase, hacerlo los 2 juntos. Pero lo que les voy a pedir que ustedes se organicen, entonces pueden ir al tanto, es armar esta planilla. Ustedes van a tener estos son los datos que ustedes tienen, ¿sí? Lo tienen en una lista. Lo primero que van a tener que hacer es ordenarlo. Si yo me fijo, acá tengo en la primera fila, tengo el nombre de qué estoy representando. Acá tipo de defecto, detalle y frecuencia. Lo que quiero hacer es ordenar de menor a mayor por la frecuencia los problemas.
para poder hacer el gráfico celeste, por lo menos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es ir al menú Datos, hago un clic dentro de la planilla que quiero ordenar. No selecciono nada, podría, pero no lo voy a hacer porque les muestro qué ocurre. Me ubico dentro de la planilla, me voy al menú Datos y ahí le digo Ordenar. Cuando hago clic en Ordenar, ¿están viendo esto? Ordenar el cuadro de diálogo. Sí, profe. Bien. Cuando eligen ordenar, fíjense que tiene una opción dentro de la primera parte de ordenar que dice mis datos tienen encabezado. Si no está colocado el tilde, no asume que la primera fila tiene el título de esa columna. Entonces, mis datos tienen encabezado, por lo tanto ahora puedo decir ordenar por, le puedo decir por tipo de defecto, por detalle del problema o por la frecuencia. En este caso, por la frecuencia, de acuerdo a los valores que tiene y de mayor a menor. Y antes de que le dé a aceptar, que me olvidé de mostrarles, fíjense cómo el área está seleccionada. Yo no seleccioné nada, me ubiqué dentro de la planilla esta y automáticamente me seleccionó todas las celdas que están alrededor que contienen algo. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer. Hago clic dentro de la lista de todos los problemas con su frecuencia y detalle. Tiene columnas con datos a la derecha y tiene filas con datos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando me voy a ordenar, automáticamente me marcó toda la planilla. Y si dejo mis datos tienen encabezado, me marca también la primera fila que como que fueran datos. Eso no son datos, sino que tienen encabezado, por lo tanto, tomarlo como título a eso. Le estoy diciendo, no me ordenes esa fila. Y acá elijo la frecuencia y quiero de mayor a menor, así que hago en orden descendente, le digo aceptar, y ya tengo ordenada la planilla. Y lo que estaba en la fila 5 o 6 está en la primera, porque está ordenado de acuerdo a la frecuencia. Con tipo de defecto y frecuencia, ya tengo para hacer el gráfico de las barras celestitas, ¿sí? Que van de mayor frecuencia a menor frecuencia. Ahora, ustedes tienen el detalle ahí en la guía de trabajos prácticos. Si yo necesito trabajar en forma porcentual y en forma acumulativa, voy a necesitar decir qué porcentaje representa cada uno de los tipos de reclamo o tipos de defectos que se presentaron. ¿Cómo haría eso? ¿Qué porcentaje representa aire no enfría del total de los reclamos que hay? Tendría que tener el total de reclamos. Entonces acá tendría la autosuma, o igual suma C21, C32, y acá tengo el total de reclamos, 160. ¿Sí? ¿Qué porcentaje representa cada uno? ¿Qué operación haría? Esto ya lo saben, ¿eh? 63 dividido 160. Ajá, ¿y en Excel cómo lo hacemos? Sería C21 dividido C33, creo que es. Ahí está, 160, con referencia absoluta a la fila. Referencia absoluta. No cambie cuando copio, ¿sí? Y ahí le digo que esto tiene formato porcentual. ¿Sí? Podría poner las decimales o no es. ¿Sí? Copio y tengo los porcentajes de cada una. ¿Qué debería hacer con estos porcentajes para lograr este gráfico?
A ver si puedo moverlo acá. ¿Qué debería hacer con esos porcentajes para lograr... Ay, no, este de acá abajo no me interesa. Está. ¿Se les ocurre algo? Debería ir acumulando estos porcentajes. Entonces, inicia en el porcentaje del primer... Ay, ¿qué hice? Inicia en el porcentaje del primer problema y tiene que llegar al 100%. Entonces tengo que ir acumulando los porcentajes respectivos. Si se acuerdan algo de estadística, eso era algo similar a lo que hacíamos cuando construíamos la ojiva. Entonces, el primer problema tiene 39,38. Si consideramos los dos primeros problemas, tenemos el que está en la fila más el siguiente. Entonces, de esta manera, si llego hasta el otro, voy a llegar al 100%. Entonces, fíjense, con el tipo de defecto y porcentaje acumulado, yo puedo insertar un gráfico de líneas y logro ese gráfico. Fíjense cómo tengo que, atendiendo estos tres problemas, estaría resolviendo el 80% de los reclamos. Eso es más o menos el principio que se maneja. ¿Está? Bueno. Los voy a dejar acá como para que traten de armar estos gráficos. Y la próxima clase vemos los temas que nos faltan y vamos a tratar de diseñar este gráfico. Acá, si se animan, bienvenido. Y me dicen, por ahí tienen algún método distinto para hacerlo, pero tenemos que trabajar con doble eje Y, ¿sí? Un eje primario y un eje secundario, como para lograr que en un gráfico aparezca, en este caso, las dos, tanto las referencias, los valores absolutos de cada uno de los tipos de problemas, como el porcentual acumulado en el total de los problemas para cada uno. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien. ¿Dónde está? Bien. No hay nada acá. Bien. Bueno, entonces, traten de ver todo este tema de los gráficos y la próxima clase empezamos con un repaso, concluimos con ese último gráfico con dos ejes verticales, primario y secundario, y empezamos a ver el tema de los últimos dos temas de buscar objetivos y escenarios. ¿Está, chicos? Bueno, profe, Sí, una profe. consulta. Sí. ¿Dónde va a subir las clases? Las subí a la clase pasada en la parte de trabajos prácticos al final. Bueno, gracias. ¿Listo? Nos vemos el jueves. Listo, chao chicos, hasta el jueves. No, profe.